siempre he tenido pasión por los libros, incluso cuando no sabía leer y escribir. Cuando era pequeñita, mi primer juguete fue un libro de cartón. Mi madre siempre ha sido una apasionada de los libros y lo primero que me regaló era un librito de esos pues, que los niños suelen destrozar, pero yo no era nada destrozona y bueno, pues lo cuidé y lo conservamos muchos años. Y siempre tuve curiosidad por ello y de hecho tengo un recuerdo muy vívido de lo que es no saber leer. Es uno de mis primeros recuerdos, el tener la sensación de que los demás entendían algo que yo no. Y entonces, bueno, mi familia tiene un restaurante, un bar, y yo empecé a asociar lo que la gente pedía con las letras de las cosas que ponían en las etiquetas y poco a poco pues fui empezando a aprender a leer sola. Yo pasé toda mi infancia y mi adolescencia escuchando pues que yo tenía algún tipo de falta o de tara porque nadie entendía que yo leyera tantísimo y tuviera pues faltas de ortografía o escribiera letras mal o confundiera letras, ¿no? A nadie se le ocurrió que eso podía ser que era disléxica. Normalmente cuando eres un niño, una niña sobre todo, y dices que quieres ser escritora, te miran raro. Entonces aprendí a decir que quería ser periodista, era mentira, yo lo que quería era ser escritora y lo tuve clarísimo desde los 4 o 5 años. Y entonces, bueno, pues al final ese tipo de cosas acaban surgiendo o acabas dirigiendo toda tu vida a lo que tenías como objetivo cuando eras pequeñita. Creo que criarse en un bar es interesante en muchos sentidos porque todo el rato estás viendo pasar gente a tu alrededor que tiene comportamientos, que hace cosas, que puedes observar y fijarte. Los escritores somos ladrones. Entonces, siempre nos fijamos en cómo se comporta la gente de alrededor para diseñar personajes, para que tengan un pozo creíble. Eso siempre está así. Yo creo que el bar de mi familia, aparte de enseñarme a leer, ha influido en mi capacidad de observación y en mi capacidad de concentración también. Porque yo hacía los deberes en un bar. No es lo mismo hacer los deberes en tu casa tranquilamente en silencio que bueno, pues que hacerlos en un sitio donde hay gente jugando a las cartas o entonces bueno, pues cuando se podía fumar con el humo de los puros y con todo el ruido a tu alrededor, pues hubo un futbolín o hubo un billar también, que son cosas que hacen ruido, ¿no? Más allá del ruido que pueda hacer la gente. Entonces es cierto que tengo mucha capacidad de concentración. Luego aparte yo he trabajado en el bar de mi familia. Yo no oculto que vengo de familia humilde y me parece que es interesante señalarlo. Es interesante señalarlo porque creo que bueno, pues que todavía abundan en el mundo de la cultura la gente pues que viene de un cierto estatus privilegiado, ¿no? Y entonces abrirse camino desde otro punto que sería venir pues de un sitio donde nadie te conoce, de una familia humilde, haber tenido que estar en unas determinadas circunstancias, creo que también te genera otro tipo de personalidad y ser de otra manera a la hora también de crear. Creo que esa capacidad para juntar cosas a veces muy distintas y que aparentemente no tienen ninguna vinculación y tener esa capacidad para encontrar el vínculo y encontrar cómo va la piececita en el sitio para que funcione de una determinada manera, yo creo que tiene mucho que ver con lo que hacía cuando escribía de alguna forma como práctica cuando pedía a la gente los cafés en el bar de mi familia. Me apasioné absolutamente por los libros y además siempre quería leer cosas que eran superiores a lo que yo debía leer por edad. Siempre sentía curiosidad por aquello que se suponía que no podía leer todavía o para lo que no estaba preparada todavía, ¿no?
Y en un momento dado, claro, a veces siempre se quedaban como agujeros entre lo que ya me aburría y lo siguiente que me podía parecer excitante, ¿no? Y entonces ahí fue donde encontré mi nicho, porque empecé a escribir versiones de las historias que a mí me habían gustado, cambiándoles detalles, como el final, por ejemplo. Si no me había gustado el final de una historia, pues le cambiaba el final a algo que ya había leído, o escribiendo algo que ahora se llamaría fanfiction, ¿no? Que sería historietas con los personajes de los libros que me habían gustado, ¿no? Hasta que encontraba otro que me volvía a despertar el mismo interés que me había despertado el anterior. Y así descubrí que había gente que se dedicaba realmente a escribir libros y a contar historias, y decidí que era lo que quería hacer en la vida. Intento que en mis historias siempre haya algo de La Mancha, y concretamente intento que siempre haya algo de Campo de Criptana. No siempre lo consigo. En el caso de la Biblioteca de Fuego, por ejemplo, yo quería que, sin decirlo expresamente, Tina, que es la protagonista, fuera de aquí. Pero por algo que iba a suceder en la historia, y por ser fieles a la historia real, por cómo quedó el frente, no podía ser específicamente de Campo de Criptana. Entonces lo toqué, dejé un poco así en la intuición que es de por aquí, pero quedaría el pueblo del otro lado del frente al que quedó Campo de Criptana, ¿no? Pero siempre, eso primero, intento que siempre en las historias haya algo específico, reconocible. Es curioso que siempre he tenido mucha suerte con el pueblo que me ha tocado, con la gente de la que me ha tocado rodearme y con los amigos que he tenido desde siempre, porque sobre todo mi grupo de amigos es especialmente diverso. Cada uno veníamos de unos intereses, de unas situaciones familiares y de una serie de cosas completamente distintas, y lo que nos unía creo que era la fascinación y el respeto por las rarezas de los demás. Y siempre mi grupo de amigos realmente lo que me ha enseñado es a escuchar antes de juzgar. Entonces he estado muy bien acompañada desde muy pequeñita de todos mis amigos de aquí del pueblo. Y bueno, pues tenemos algunos, prácticamente todos teníamos intereses creativos, aunque la mayoría no se hayan dedicado a ello, ¿no? Pero por ejemplo, en estos momentos estoy preparando un proyecto creativo que espero que salga el año que viene, con una amiga de mi grupo de amigos de siempre, que es ilustradora. Y bueno, pues si todo sale bien, pues saldrá el año que viene. A mí me gusta mucho decir que Campo de Criptana tiene un contexto cultural interesante. A la gente le interesa la cultura, le interesan los proyectos culturales y los apoya. Y siempre hay un punto en esa dirección. Con el hecho de ser mujer, yo tengo que reconocer que encontré muchísimos más obstáculos cuando me fui a vivir a Madrid y empecé a tener un contexto más cercano a lo literario, ¿no? a lo que era el contexto cultural. Tuve problemas. Me encontré fue más chocante para mí el ver que el que fuera mujer contaba como algo negativo, y el que viniera también de un sitio como un pueblo del que nadie conocía de alguna forma mis orígenes directos, pues también tenía... yo he encontrado algunas veces cierto desprecio social.
Pero bueno, no me importa hacerle ver a la gente que está equivocada de forma tranquila y educada, así que tampoco me parece mal. Pero yo creo que en el fondo La Mancha tiene un punto matriarcal que da un contexto y da un carácter y una forma de ser y de hacer las cosas que bueno, pues que hace que el shock te lo encuentres después, cuando sales de aquí. Estamos dando un giro al conservadurismo en muchos sentidos. Me da miedo, no porque no me gusta vivir con miedo. Entonces prefiero afrontarlo conforme viene. Pero me parece interesante detenerse a analizar las posibles causas y las posibles consecuencias de un giro conservador, no solo en el sentido de lo que nos puede afectar a las mujeres, sino en todos los sentidos. O sea, un giro conservador en general, incluso en lo que son las personas y en la moralidad de la gente, ¿no? Eso es bastante preocupante y bueno, y es evidente, o sea, no es una cosa que nos estemos inventando, existe ese giro conservador. Y precisamente a mí es algo que siempre me ha interesado el por qué se censuran las cosas, porque algo se considera que debe desaparecer, algo creativo, algo cultural, se persigue, ¿no? Las inquietudes llegan porque encuentras cosas en la actualidad que te remiten a temas que te generan inquietudes sobre temas de otros tiempos. Entonces, por supuesto que hay paralelismos entre los años 30 en España y ahora. Afortunadamente, no los suficientes. Pero bueno, sí es verdad que hay un vocabulario político que remite a una serie de cosas, ¿no? O sea, el que si el gobierno no es de alguna forma legítimo, era algo que también se decía de los gobiernos de izquierdas de la República, porque también hay que recordar que en la República hubo gobiernos de izquierdas y de derechas, que eso a veces a la gente se le olvida. O por ejemplo, pues eso es algo que se repite, o hay algunos partidos políticos que están recuperando ciertos temas y ciertas cosas palabra por palabra de discursos de esa época para soltarlos en los suyos, ¿no? Cosa que encuentro bastante inquietante. Pero la situación es completamente distinta en muchísimos aspectos y bueno, la España de la época, más que una España que no estuviera preparada para los cambios, el problema es que venían de una historia violenta y España ha tenido una historia violenta y entonces, bueno, pues aunque solo sea por número de años y de experiencias previas, pues estamos un poquito más lejos, ¿no? de eso, pero lo ha sido durante muchísimo tiempo y en muchísimas ocasiones de la historia. Y creo que si vemos cualquier momento histórico y lo analizamos, podemos encontrar algún paralelismo con algo que nos interese, de alguna preocupación que nos interese de esta época en concreto. Pero tiendo a ser optimista. La cultura nunca está lo suficientemente reivindicada ni lo suficientemente apoyada y de hecho es lo primero que cae en el momento en el que hay una crisis. En el momento en el que hay una crisis, el apoyo a la cultura es lo primero que se descalabra. Creo que porque a la gente se le olvida que la cultura genera riqueza, para empezar, y luego aparte sostiene cuando
parece que emocionalmente todo falla, sostiene el modo de vida de la gente y el espíritu. La cultura es buena para el espíritu, y cuanto más grave es la crisis, más se necesita para mantener el espíritu. Entonces, creo que no lo suficiente nunca, pero yo creo que al final, cuando se quiere apoyar la igualdad a todos los niveles, pues evidentemente lo primero que hay que apuntalar es la cultura, la educación pública de calidad y un proyecto cultural interesante y que parte en gran parte de las bibliotecas. Yo he sido una gran usuaria de bibliotecas porque evidentemente no tenía dinero ni acceso a todo lo que quería comprar y leer. Entonces, aunque solo sea por eso, sabía que las bibliotecas eran importantes y que la gente que mantiene las bibliotecas con todo el esfuerzo y a veces con presupuestos que dan mucha pena, son muy importantes para que exista esa igualdad de posibilidades. Los libreros tienen su propia plataforma en la que tú puedes pedir libros a cualquier librería de España y te los mandan a tu casa comodísimamente y normalmente con menos gastos de envío que de otras maneras. Y las bibliotecas siempre van a ser necesarias. Las bibliotecas son centros culturales. Se necesitan para ir a consultar, se necesitan para ir a estudiar, se necesitan para que el niño al que lee 25 libros al mes y tú le puedes comprar 8 pueda ir a leerse los demás. Se necesitan para conservar también el patrimonio, porque hablamos muy poco del patrimonio bibliográfico y tenemos obras muy importantes de patrimonio bibliográfico en España que se conservan en las bibliotecas. El oficio de bibliotecario y archivero es fundamental para equilibrar la pirámide cultural, ¿no? en todos sitios. Y en un país como España, que tiene un patrimonio riquísimo, es a lo mejor más necesario que en otros sitios que puedan tener menos patrimonio que conservar, ¿no? Todo está dirigido a que tengamos la mínima información que nos pueda cuestionar críticamente el mundo. Y todo está ahí en los libros. Por eso, en el mismo momento en el que se quiere imponer cualquier tipo de pensamiento único, lo primero que se ataca son los libros. Eso debería hacernos pensar, porque no hay tanta gente que lea y se acerque a los libros como para hacer pensamiento crítico. Entonces, ¿por qué son lo primero que quieren quitar? ¿Por qué es lo primero que quieren censurar? ¿Por qué es lo primero que va a la hoguera? Pues porque precisamente la información está ahí y es lo que te puede hacer pensar por ti mismo. Yo entiendo que en un momento dado es muy goloso decir estoy en contra de este pensamiento, voy a censurarlo porque estoy en contra de que este diga sea libre de poder decir esto. Pero eso lo que hace es que no estés pensando que si sucede algo en el futuro, alguien pueda recuperar esa información y decir, claro, es que también existía este pensamiento. Y como existía este pensamiento, se llevó a esto otro, se llevó a esto otro, y por eso sucedió este evento que nosotros no podíamos comprender. O sea, aunque solo sea por pensar en los que vengan después, que puedan entender por qué suceden las cosas, me parece importante defender absolutamente la libertad de expresión, porque además la libertad de expresión normalmente se defiende hasta que dicen algo que no te conviene. Y yo creo que cuanto más importante es de defender la libertad de expresión es cuando están diciendo algo que te hace daño. En ese momento hay que rebatirlo, no hay que prohibirlo. Nunca se ha arreglado nada en esta vida prohibiéndolo. Conviene mucho a cierto tipo de poderes que vayamos lo suficientemente deprisa como para no pararnos a reflexionar. Y eso incluye un montón de cosas. Hablábamos de Momo, de Michael Ende, voy a retomar por ahí, porque la historia
es de una niña que sabe escuchar y que aparece en un pueblo, suponemos que de Italia, creo que no lo dice en ningún momento, pero bueno, hay ruinas y los nombres de los personajes que se llaman Gigi, Beppo, tal, pues parece Italia, ¿no? Y en este pueblo pues la gente le gusta hacer las cosas despacio y disfrutarlas. El barbero le gusta cantar mientras te afeita y no sé qué. Al barrendero le gusta, como le gusta tanto barrer, pues le gusta barrer en zigzag, etcétera, ¿no? Y de repente aparecen allí unos señores que se llaman los hombres grises, cosa que me parece bastante gráfica además, que empiezan a convencer a la gente del pueblo de que están perdiendo el tiempo. De que están perdiendo el tiempo haciendo las cosas como les gusta hacerlas. Y entonces les enseñan a ahorrar tiempo. A decir, bueno, pues si en vez de cantar mientras estás cortando la barba, haces no sé qué, ahorrarás al día no sé cuántos minutos, que al cabo del mes serán tantos, que al cabo del año serán tantos. Y la gente empieza a entender que es así como hay que hacer las cosas, con lo cual empiezan a hacer las cosas más deprisa y a no disfrutarlas. Pero al mismo tiempo tienen la sensación de que a pesar de estar ahorrando tiempo, ese tiempo no va a ningún sitio, no saben dónde está. Porque cada vez sienten que tienen menos tiempo, porque van más acelerados. Y esto es porque los hombres grises sobreviven fumándose el tiempo que se ahorran los demás. Entonces, claro, yo creo que no era consciente cuando leí ese libro de lo que ha influido en mi pensamiento posterior. Realmente creo que los hombres grises existen. Nos están convenciendo de que haciendo las cosas más deprisa y no como nos gusta hacerlas, estamos ahorrando tiempo. Y estamos ahorrando tiempo ¿para qué? ¿Para quién? Realmente lo que estamos haciendo es prestar menos atención a las cosas y que, bueno, pues que no tengamos pensamiento crítico y nos la puedan colar. Entonces, yo animo a la gente a que considere cuál es su propio tiempo. Es decir, si tú tienes unos ritmos más acelerados, pues está bien, no pasa nada, pero hay que detener el tiempo del mundo, porque no se es más eficaz haciendo 4 cosas al mismo tiempo y siendo rápido, porque al final haces las 4 a medias. Creo que la cultura nunca está lo suficientemente reivindicada ni lo suficientemente apoyada, y de hecho es lo primero que cae en el momento en el que hay una crisis. A mí es algo que siempre me ha interesado el por qué se censuran las cosas, porque algo se considera que debe desaparecer, algo creativo, algo cultural, se persigue, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido, y creo que es el germen de por qué realmente llegué a escribir La Biblioteca de Fuego, porque siempre me ha interesado el por qué la gente, no solo cuando algo le molesta, decide mirar para otro lado, sino que además tampoco quiere que lo veas tú. Era algo que a mí me parecía muy interesante, que hubiera gente que se dedicara a lo largo de la historia a salvar libros para el futuro, para que las siguientes generaciones pudieran entender por qué habían pasado las cosas. Entonces, yo esto lo llamé la biblioteca invisible y tenía todas las características, ¿no? Pero lo que no tenía era una historia, no tenía un contexto donde situarlos para que hicieran algo concreto. Y entonces, un poco por accidente, porque en realidad estaba buscando otra cosa, descubrí la foto del ABC en la que se ve la quema de libros del Día del Libro de 1939. A mí me inquietó tanto que enseguida la voz de la protagonista, de Tina, empezó a surgir rápidamente en mi cabeza, porque tenía que haber alguien ahí que tuviera ese sentimiento de rabia que a mí me estaba dando. La historia que a mí más me impactó y que tenía que estar finalmente en la novela de una forma u otra es la historia de Blanca Chacel, que es la hermana de Rosa Chacel, la escritora,
Esta chica se presentó como voluntaria, primero como enfermera y luego cuando se enteró de que estaba la Junta del Tesoro se presentó como voluntaria para el salvamento artístico. ¿Qué pasa? Pues que en este momento de locura total en la que van a sacar el tesoro se dan cuenta de que no hay sitio para el archivo. Y el archivo realmente es lo que garantizaba lo que había y que eso se iba a devolver. Entonces se engancharon a Blanca Chacel y a su amiga Elena Gómez de la Serna y las soltaron en la frontera con Francia y les dijeron: tenéis que llegar a Perpiñán para poder subiros al tren que va hasta Ginebra. No sé si los viajes en tren son inspiracionales para los escritores, sí creo que viajar es inspirador. En cualquier momento, cuando tú te trasladas y ves algo que nunca habías visto antes, y eso sucede prácticamente en cualquier viaje, y si no es un viaje tirado, empiezas a descubrir cosas que te inspiran para la vida y que te hacen entender también otras realidades. Entonces, creo que los trenes se utilizan más, bueno, pues porque es un medio de locomoción lo bastante antiguo. Entonces, sirve para muchas cosas y además antes los trayectos eran muy largos, con lo cual si tú trasladas un personaje de un sitio a otro, el cambio de realidad normalmente es mucho más grande si lo estás haciendo en una época pasada. Sirve para muchas cosas. Luego en el caso concreto de Tina, que sale en la estación del mediodía, que sería la estación de Atocha ahora, es que me fascina cómo era la estación antigua, o sea, me parece maravilloso, es como casi una catedral, que es ahora donde están los jardines. No es tan necesario que os leáis los libros que os mandan como que os leáis el libro que os han dicho que no os podéis leer. Ese es el libro que de verdad tenéis que ir, coger y leerlo, y lo haréis con gusto. La gente tiene que entender que leer es un acto de rebeldía y de resistencia contra lo que pueda venir.